Muchísimas gracias, Ana Elena. Me parece súper importante lo que nos ha expuesto al plantear la necesidad de tener las condiciones para hacer que estas acciones trasciendan, es decir, que se ubiquen en un ámbito estratégico de largo plazo, y para eso, pues, qué importante es también ver los marcos jurídicos como un mecanismo también para fortalecer esas acciones más allá de un corto o mediano plazo, y más bien como una actividad propia del Estado mismo en la asignación de recursos, etc. Y creo que justo eso nos abre la puerta para pensar un poco más en qué es lo que nos hace falta ahora por hacer. De hecho, ya un poco Ana Elena hablaba, explicaba sobre las acciones desde el Estado, pero también introducía el tema de la articulación de diversos actores de la sociedad, así como la necesidad de descentralizar e incorporar toda la parte territorial a estos esfuerzos. En ese sentido, Line, me gustaría preguntarle cuál considera usted que debería ser el rol asumido por los distintos sectores de la sociedad para dar el efectivo cumplimiento y avanzar en la plataforma de acción de Beijing y todo lo que esto encierra. Por ejemplo, pensaba también en el caso de las universidades, cómo podemos incorporarnos a estos esfuerzos, no solamente de lo institucional, sino pues también insistir en esta parte de reivindicar el espacio del conocimiento feminista y de género. Lina, adelante. El movimiento de mujeres y toda la perspectiva de género se caracteriza justamente por partir del conocimiento. Es simpático que se acuse como ideología cuando lo que hicimos todo el tiempo fue defender el dato. Es decir, el ciclo de producción no es solamente de conocimientos. El conocimiento es parte del ciclo transformador de la sociedad, ¿sí? Entonces, primero se identifica el problema que fuere. Se elabora esto, se coloca en agenda y se desnaturaliza, se hace que se deje de ver como natural la violencia hacia las mujeres y que se vea como natural que no haya mujeres en el poder político. Entonces, ese es un primer paso. O sea, primero se identifica, se problematiza, se pone en agenda y después se desarrolla la propuesta. No tiene que ser la misma persona ni el mismo grupo. Van tomando diferentes actores, diferentes grupos, diferentes sectores, inclusive pueden ser desde la institucionalidad pública o desde los organismos internacionales de nuestra región, que son como los tres grandes, son la CIM, ONU Mujeres y la CEPAL, ¿no? que en este momento están trabajando bastante coordinadamente. Entonces, tenemos esta fase que después nos lleva a generar propuestas concretas. Y una vez que se logró después desarrollar y toda la propuesta, se pelea porque se apruebe, para que entren las políticas públicas, y cuando está allí, pues entonces se monitorea, se tienen los datos, si esa propuesta funcionó o no funcionó. Y algo que necesito decir porque es muy importante, es que no tenemos que pensar en la plataforma de acción como algo detenido el 95, ¿sí? Porque, por ejemplo, para la parte de comunicación, hablaba todavía de difusión nomás. O sea, formas en que se difunden noticias y cosas, y sin embargo hoy estamos en un mundo interactivo que obviamente ya no podemos hablar solamente de eso. ¿Y cómo hacemos para que todo el desarrollo tecnológico y de comunicación no vaya en contra de los derechos? ¿Cómo se evita esto en un mundo donde quienes tenían poder en este ámbito también perdieron centralidad? Es otra situación, ¿sí? Entonces es como decía Ana Elena, ¿está bien la plataforma de acción? Claro que sí. Pero al mismo tiempo tenemos que pensar que los ODS pusieron a la igualdad de las mujeres en el centro de lo bueno para el desarrollo sostenible, ¿sí? Nosotras hoy somos lo bueno
para que el mundo pueda avanzar en el desarrollo sostenible. Y por eso es transversal, ¿sí? Por eso ese objetivo 5 es transversal a todo. Y también tenemos que pensar en los tratados de derechos humanos. CEDAW tampoco es estático, ¿sí? Entonces, vos tenés que, no pudo entrar violencia, no. Entró como años después, por fin, vía una recomendación general del comité, que por cierto es el único instrumento que tiene eso, que da la potestad a un comité, a su comité de seguimiento, a su órgano de seguimiento, para que pueda incorporar estas reflexiones, interpretar la convención. Entonces, tenemos que esto se va transformando. En la plataforma de acción de Beijing entraron muchas cosas fundamentales. Alguien decía en el chat, el medio ambiente, claro que sí, pero piensen que hubo Río 92, que hubo el 93 Viena, el 94 Cairo, ¿sí? Todo eso se incorpora, por supuesto, a la convención, pero en algunos puntos va más lejos. Pero en participación política, por ejemplo, las latinoamericanas estábamos de lo más orgullosas de haber comenzado en la Argentina de tener cuotas para la participación política. Y no pudimos por la oposición europea. A pesar de los pesares, no se pudo incorporar los mecanismos, porque sí está en CEDAW, los mecanismos que pueden acelerar la igualdad de hecho, que posteriormente se interpreta como igualdad sustantiva. Entonces, acá yo juntaría esto más la estrategia de Montevideo. No podemos dejar fuera ese instrumento fantástico, inclusive ahora que se cumplen los 25 años y que a los estados se les pidió, la CEPAL pidió que informen sobre Beijing y sobre la estrategia de Montevideo. Resulta que tuvimos que hacer 2 informes diferentes cada país, cuando es fundamental que podamos unir esto a un pensamiento que no vuelva tan intrincado todo, sino que sea posible tomar como bandera para la academia, para los análisis, pero también una bandera política, ¿sí? Y resulta que las mujeres somos formalistas, metemos siempre como ley, queremos el máximo reconocimiento porque o si no, no estamos. Porque o si no, o sea, ¿por qué queremos atar? Porque si no, quedamos fuera. Y ese es uno de los puntos, ¿no? Pero después hay muchos otros para poder realizar y para impedir retrocesos. Y ahora mismo yo creo que tenemos que sacar lecciones de esta situación de pandemia también. Porque resulta que tenemos que desarrollar una ciudadanía social nueva, una ciudadanía social para construir el Estado social que no se construyó en nuestra región, con una o 2 excepciones, ¿sí? Entonces, pero ese Estado social ya tiene que estar pensado con inclusión de la perspectiva de género, ya tiene que estar pensado por mujeres y por hombres, ya no puede excluir simplemente. Por ejemplo, el ejemplo más claro en este momento es el de los cuidados. ¿Cómo los cuidados van a seguir sin ser parte? ¿Cómo podemos continuar sin tener sistemas nacionales de cuidado cuando es clarísimo ya con las encuestas de uso del tiempo y todo, que son las mujeres las que llevan adelante? Y hay mucho que defender. Yo creo que hay una debilidad institucional, por eso las leyes no se cumplen, pero también es cierto que hay que construir el Estado social para universalizar derechos. Tenemos que lograr paridad en la participación política porque ahí avanzamos. Tenemos que defender el multilateralismo, defender la justicia, porque ¿cómo vamos a hacer si no tenemos acceso? Se habló sobre el protocolo facultativo que hay que ratificar. Claro que hay que ratificar. 110 estados ya lo han hecho, pero la convención fue ratificada por 189. Entonces, es fundamental que lo hagamos. Y desarrollar cultura de igualdad. O sea, nuestro programa es tan amplio y hay lugar para todas y para todos, porque cada vez se suman más hombres también al pensamiento de igualdad y no discriminación. El camino que escogió CEDAW es decir,
vamos a impedir toda discriminación. Y nosotras estamos desarrollando políticas públicas para la igualdad. Entonces, nuestra agenda es una agenda de articulación de cosas y personalmente yo creo que es importante dialogar, debatir, discutir con todos los actores, con todos absolutamente, aun los que están en contra, porque eso es parte del debate ciudadano y de la politicidad de esta transformación fundamental. Si no logramos realmente instalar la idea de igualdad, la idea y la necesidad de realizar en el continente más desigual, en la región más desigual del mundo, es muy difícil que podamos pensar en una vida mejor para toda la gente. Vamos a seguir siendo sociedades de privilegios y de carencias. Bueno, eso. Muchísimas gracias, Line. Creo que es importante quedarnos muchísimo con esta reflexión que nos hace y, bueno, sobre todo rescatar que justamente desde los feminismos estamos pues, siempre en un permanente cuestionamiento y que parte de esto debe ser justo debatir y discutir qué podemos mejorar de todos estos procesos en términos de participación política y de incorporación de las mujeres pues a toda la vida política, económica y social de nuestros países. En ese sentido, y para ir cerrando esta segunda ronda de preguntas, me gustaría que nos quedáramos también con algunas precisiones sobre el contexto salvadoreño. Y en ese punto le pediría a Morena si nos podría compartir cuáles considera que son las demandas prioritarias según los movimientos de mujeres y feministas en nuestro país a esta fecha. Adelante, Morena. Bueno, gracias. Quiero compartirles rápidamente un conjunto de demandas que he consultado con algunas compañeras feministas con quienes compartimos, digamos, espacios de lucha, espacios de movilización. En este momento en nuestro país, la demanda de más consenso es actuar para atender las graves situaciones de violencia contra las mujeres, contra las adolescentes y las niñas. Esa es, digamos, una demanda de consenso en todo el movimiento de mujeres y feministas. Pero no solo se trata de atender y de actuar cuando los hechos ya se han dado. Demandamos, precisamos dar pasos para erradicar estas formas de relación violenta contra las mujeres. Por un lado, comprendiendo que se producen en un continuum, es decir, que es importante actuar en las formas más extremas de violencia, como es el feminicidio, pero también en otras formas de violencia iniciales para poder pararlas ahí. Es necesario trabajar en una prevención eficaz, y esta prevención eficaz solo es posible si está enfocada en la superación de las agudas relaciones de desigualdad y en la discriminación a las mujeres, que es la que está a la base y en las causas de estas prácticas violentas. Entonces, esa es una primera demanda. La segunda tiene que ver con algo que ya dijo Line. ¿Cómo hacemos para que el Estado se haga cargo de una parte de provisión para la solución de las necesidades de cuidados? Se ha formulado en algunos países como un plan nacional de cuidado que involucre niveles locales, departamentales y nacional, estableciendo medidas para asumir algunos ámbitos imprescindibles para el cuidado de las personas en situación de dependencia, ya sea por razones de edad o por razones de discapacidad. Y al mismo tiempo que desde el Estado, que tiene el monopolio de la representación oficial desde el gobierno, se fomente la distribución de las labores de cuidado al interior de los hogares, superando la sobrecarga que en este momento recae en las espaldas de las mujeres. También
En el ámbito de la participación política es necesario establecer pasos hacia la paridad, reconocerla como una necesidad en todos los espacios, porque a estas alturas de la historia de nuestro país simplemente es inaceptable que las mujeres luchemos o sigamos luchando por los espacios marginales en la política institucional y en la toma de decisiones. Somos la mitad de la población, aportamos hacemos una importante contribución a la vida económica, social, cultural del país. También entonces tenemos derecho a estar en mitad de la representación política en nuestro país. Consideramos que es necesario el cumplimiento de las normas de transparencia, de acceso a la información pública, a la rendición de cuentas como base de la ética gubernamental y como las precondiciones para una participación ciudadana y activa de las mujeres. Es necesario la inclusión y reconocimiento de las diversidades en un sentido amplio, democratizar los espacios, el diálogo y la interlocución para políticas públicas basadas en la construcción de consensos. Es necesario también dar cumplimiento a las normativas para la garantía de derechos humanos y del derecho a defender derechos. Ahí la Asamblea Legislativa tiene en discusión una propuesta de protección a las personas defensoras de derechos humanos y es urgente su aprobación. Necesitamos también políticas de consenso ciudadano e institucional para la protección de bienes ambientales, que se apruebe la ley de agua, que reconozca el derecho humano al agua, el fomento de uso de medios alternativos de transporte seguro, la ley agroecológica, una ley para el uso del plástico de un solo uso, o sea, una serie de regulaciones que nos permitan a mujeres y a hombres continuar haciendo un papel activo en la protección de los bienes ambientales. Necesitamos colocar en otro lugar los derechos laborales de las trabajadoras del hogar y de las maquilas. Ya Ana Elena mencionó la necesidad de la ratificación de normas de la OIT y es necesario también atender y superar la brecha salarial que existe en casi todos los ámbitos institucionales y económicos. A nivel de la educación, es fundamental que la educación integral en la sexualidad forme parte de la currícula de todos los niveles educativos, adaptada a los diferentes niveles, impulsar la estrategia nacional e interinstitucional para la prevención del embarazo en niñas y adolescentes, impulsar políticas de no tolerancia del abuso sexual a las niñas y a las adolescentes y también del embarazo y maternidades impuestas a las niñas. Lograr que haya un compromiso institucional frente a esta realidad tan lacerante en El Salvador y la región. Y dos cosas más. Consideramos que es muy importante establecer normas y políticas que permitan que el aborto se aborde y se atienda como un problema de salud pública y no como un problema y tema penal. Hagamos un debate serio, no lo pongamos como justificación, por ejemplo, para no aprobar el protocolo facultativo de la CEDAW. Yo varias veces he preguntado a los diputados y dan la misma explicación que ha comentado Ana Elena, pero en realidad es porque no lo han leído, es porque no han hecho una lectura responsable. Entonces es necesario un debate abierto, un debate serio, con base científica, que nos permita ubicar este problema como un problema de salud pública. Y finalmente es necesaria una reforma fiscal integral, porque de otra manera el Estado no va a poder contar con los recursos suficientes para fortalecer las instituciones. Necesitamos fortalecer el ISDEMU, revisar hace un tiempo las organizaciones de mujeres, presentamos una propuesta para que el ISDEMU se convirtiera en ministerio, era un debate, pero lo más importante es revisar
cómo puede cumplir su función rectora de políticas públicas a favor de la igualdad, a favor de los derechos de las mujeres. Y la reforma fiscal debe ser un proceso de la mano. En El Salvador somos el único país de América Latina continental, porque el otro país es insular, está Cuba, que no tenemos impuesto a la propiedad inmobiliaria, el impuesto predial. Eso hace que los gobiernos municipales se enfrenten al desafío de demandas y de un papel creciente que pueden jugar en políticas de igualdad y no discriminación sin la posibilidad de recursos. Y ha habido mucha manipulación en torno a la necesidad de esta regulación. Es fundamental que hablemos de las reformas fiscales que requiere nuestro país, porque de otra manera no vamos a poder cumplir con estas demandas si no se vuelven cartas y pedidos que no tienen respuesta. Entonces, es fundamental hablar de recursos, de dónde van a salir los recursos, cómo fortalecer las instituciones y con qué recursos van a dar respuesta a estas demandas. Quisiera agregar que es muy importante en este momento hacer una revisión de cómo están funcionando las oficinas de asuntos de género de los diferentes ministerios, que hagan una rendición de cuentas, que provoquen discusiones y que emulen esta iniciativa que ha tenido la Unidad de Asuntos de Género de Cancillería, para ver cómo están respondiendo sus ministerios a este desafío de trabajar por la no discriminación. Y ya, por último, quiero retomar la necesidad de que esta Asamblea Legislativa actual, esta legislatura actual, emule en la aprobación del protocolo facultativo de la CEDAW. Este es un instrumento para la no discriminación. Sí es cierto que están comprometidos todos los partidos políticos con avanzar a un país que no discrimine a la mitad de su población, que aprueben el protocolo facultativo de la CEDAW. Todos los partidos políticos que se van a presentar a la contienda electoral del próximo año deberían ir con esta deuda saldada. Esa sería, digamos, una aspiración para lograr, digamos, una condición básica como Estado y como sociedad, como país, para avanzar hacia la igualdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Morena por este amplio recorrido por los diferentes retos que tenemos como país y las demandas que se han construido a partir de organizaciones de mujeres y feministas, donde precisamente hemos visto reflejado cómo el transversalizar el género justamente implica tocar todas las esferas de la vida y es central para conformar pues un espacio, una cultura para la igualdad, como ya nos decían anteriormente las ponentes. Y es justamente en esa línea en la cual hablamos de esa forma en que se entrelazan la agenda de género con todo el proceso, toda la agenda de desarrollo global, los objetivos de desarrollo sostenible, que tenemos algunas de las preguntas que el público nos ha enviado en esta mañana. En ese sentido voy a ir planteando las preguntas y me gustaría pues que quien desee incorporarse de nuestras ponentes a responderlas, pues nos lo indique y lo pueda hacer. La primera de estas grandes preguntas que ha surgido esta mañana tiene que ver con algo que ya un poco se ha conversado y es cómo integrar el cambio climático en las agendas de género o cómo hacer ese cruce entre la agenda o los objetivos en materia ambiental con los objetivos en temas de género. No sé quién de nuestras ponentes podría apoyarnos con esto. Sí, a mí me gustaría decir algo brevemente sobre eso. Ciertamente, digamos, el tema del cambio climático es uno de los temas, digamos, más nuevos en la agenda de género, ¿verdad? No había sido abordado, ¿verdad?, de mucho tiempo atrás,
pero hoy es indispensable, ¿verdad? Hoy es indispensable porque el cambio climático nos afecta también a las mujeres y tiene algunos efectos muy particulares en ella. El consabido problema, digamos, del agua, ¿verdad? La falta de agua de calidad para satisfacer las necesidades de las familias, por ejemplo, se convierte en un problema para las mujeres, sobre todo en las zonas rurales, ¿verdad? Y esto tiene un impacto sobre su vida, sobre su salud, sobre su tiempo, sobre la calidad de vida de su familia en general. Justamente este año quisiera mencionar brevemente, en alianza con la Embajada de Canadá, y aprovecho para mencionar que la Embajadora de Canadá se encuentra conectada en la teleconferencia, doña Carolina Guay, y también con la Embajada de Costa Rica, tuvimos a inicios del año un evento internacional sobre cambio climático y género, y justamente queríamos conocer cuáles han sido desde experiencias positivas que diversos organismos han desarrollado para vincular y para garantizar la participación de las mujeres en los grandes desafíos del cambio climático. Fue muy interesante. Y yo debo decir que cuando hablamos de cambio climático tenemos que pensar también en cómo las mujeres participan en el diseño de las políticas nacionales que están enfrentando el cambio climático. Porque muchas veces cuando se habla de esto, alguna gente piensa que es apoyar pequeños proyectos productivos de mujeres que hacen jabón o que hacen reciclaje. Pues sí, eso también vale, ¿verdad? Eso está bien, es importante, pero aquí lo que tenemos que lograr es que haya una participación muy activa de las mujeres en el diseño de las políticas y la implementación de las políticas ambientales en los países, ¿verdad? Y que quienes diseñan esas políticas tomen en cuenta la perspectiva, la mirada de las mujeres y los aportes que ellas pueden hacer en esta materia. Muchas gracias, Ana Elena. No sé si Morena o Line quisieran agregar algo respecto de esta inquietud sobre cambio climático y género. Bueno, sí, a ver. Adelante. Yo pienso que ya mencionaba que es necesario y forma parte de las demandas del movimiento de mujeres y del movimiento feminista la necesidad de políticas eficaces para la protección de los bienes ambientales en su conjunto, como una protección activa y que puede, digamos, abordarse en torno a la problemática del agua, en torno a la problemática de los desechos también. Y creo que esto no puede separarse de la necesidad de mirar cómo afecta el debilitamiento de las instituciones relacionadas con los derechos de las mujeres. Sería muy importante, por ejemplo, que el ISDEMU supere este momento de debilitamiento. Hay quienes dicen de desmantelamiento del ISDEMU y incorpore dentro de sus políticas una relación activa con las instancias como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, también con ANDA, porque las mujeres, por ejemplo, respecto del agua, somos de las principales usuarias, muchas mujeres se enfrentan al problema de la falta de agua y de la mala calidad del agua. Entonces, también ahora hemos ido aprendiendo a ser gestoras de los programas de agua a nivel local. Tenemos experiencia y necesitamos una interacción entre las instituciones. Para poder articular una visión necesitamos cambiar también esta visión sobre los recursos naturales. No son recursos al servicio de la sociedad, son recursos que la sociedad debemos cuidar, debemos proteger, pero para ello necesitamos otro tipo de intervención institucional. Yo quiero agregar algo. Yo quiero decir que el incorporar de verdad la perspectiva de género a todo el accionar de defensa del ambiente y contra el cambio climático es fundamental, ¿sí? Pero eso no es tan fácil, ¿sí? No se puede. En primer lugar está todo el tema interseccional. Tenemos que situar
las diversidades que existen en la sociedad. La perspectiva de género es una perspectiva que es justamente interseccional, o sea, revisa cuáles son las necesidades de diferentes. Asimismo nació Margaret Mead cuando observa cómo son los roles. Perdón que te interrumpa, Eline, perdón, si nos hace el favor de abrir tu cámara para poder proyectarte también. Bueno, cómo no. Muchísimas gracias. Cuando Margaret Mead ve y dice, en esta isla se hace de tal forma y en aquella otra los roles son diferentes. Esto es igual que como lo que conocemos en Australia o en Inglaterra, y esto es distinto. Esto puede cambiar. Asimismo, yo estoy convencida que una de nuestras ventajas es ir siempre viendo cómo se unen actores sociales, institucionalidad y conocimiento. ¿Sí? Nosotras nos caracterizamos justamente por la producción de conocimiento, por ser lo menos ideológicas del mundo. Siempre vemos en el concreto cómo es y cómo son los cambios y cómo se tiene que hacer. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo en derechos humanos, que ya que se hicieron varias alusiones al aborto, por ejemplo, la penalización absoluta ya es un estándar de violación de derechos humanos porque hubo pronunciamiento de absolutamente todos los órganos de derechos humanos al respecto. O sea, todos ya consideran esto. Ahora, ¿cuáles niveles de libertad? Si se puede hacer libremente, si ya es un derecho o solo es despenalización, ese es otro tema que ya no es un estándar, hay una diferencia, pero el estándar es que no puede haber una cuestión absoluta. Y es lo mismo con el ambiente. Hay cosas que son básicas para la población y que sabemos muy bien para la población mundial, porque es clarísimo que todo el tema ambiental nos afecta a todas las personas en todos lados. ¿Sí? Lo que pasa, el deshielo de los glaciares nos afecta también a nosotros. Entonces, tenemos que verdaderamente trabajar de una manera distinta al tema del ambiente. Los intereses que existen son demasiado grandes en contra del ambiente y lo peor es que no estamos verdaderamente, ahora con las lecciones de esta pandemia también se desató por un tema ambiental y resulta que seguimos sin sacar las lecciones adecuadas. Hay un tema allí de ciudadanía. Yo creo que mientras que la gente no asuma en América Latina, como sí se hizo en algunos países de otros lugares del mundo, asumir el tema ambiental como un tema fundamental de agenda común que atraviese el espectro político y el espectro social, no vamos a poder avanzar, ¿sí? Entonces, yo estoy convencida que este es uno de los grandes temas donde tendríamos que, no lo voy a hacer yo que me dedico a participación política fundamentalmente y ciudadanía, pero donde se necesita un desarrollo teórico mayor, inclusive lecciones por parte del feminismo. Sí. Muchas gracias, Aline. Y creo que justamente este momento es importante para hacer esta reflexión y cuestionarnos hasta dónde nos ha llevado, pues no solamente el mismo sistema como tal, sino cómo se agudizan muchas situaciones a partir de la pandemia. Al inicio, nosotros solicitábamos que en el chat nos compartieran sus comentarios en relación a los retos que implicará y que está implicando, de hecho, la pandemia en temas de derechos de las mujeres. Y me parece importante retomarlo de ustedes en el sentido de cómo generar ese debate y cómo orientar los programas desde el Estado y articular los sectores también para hacer frente a esta situación que tenemos en estos momentos, sobre todo porque, como ya lo decían anteriormente, esto puede conducir a retrocesos en estos temas y también es un momento oportuno para cuestionarnos las maneras de construir ciudadanía y la manera también de construir políticas y programas desde el Estado. Entonces, no sé si podrían compartirnos un poco eso, cómo piensan que deberá atenderse esta situación
para evitar que esto derive en más retrocesos en materia de derechos de las mujeres. Adelante, cualquiera de nuestras ponentes. Bueno, digamos, se puede decir mucho y a la vez es complejo, ¿verdad? Porque sí, implica desafíos, cómo hacer realidad, digamos, el contexto actual, creo que Yaline lo dijo y no sé si Morena, ¿verdad? El contexto que estamos viviendo actualmente de una pandemia mundial definitivamente presenta desafíos muy importantes en materia de igualdad de género porque ha permitido evidenciar más aún las desigualdades entre mujeres y hombres en la sociedad, ¿verdad? Hay impactos muy importantes que esta pandemia está teniendo sobre las mujeres y se relacionan, ¿verdad? Además con el tema de cambio climático. En el caso de El Salvador, muy concretamente, estamos en cuarentena por la pandemia del COVID, pero se vienen todas las tormentas tropicales, ¿verdad? Entonces vino Amanda, vino Cristóbal y ahora otra, ¿verdad? Y se sumaron ambos factores para generar una situación de, digamos, de impacto muy, muy fuerte sobre las mujeres, ¿verdad? Muchas familias perdieron sus viviendas y muchas familias eran familias encabezadas por mujeres. Muchas familias perdieron sus cosechas, incluidas muchas mujeres agricultoras, mujeres rurales que perdieron también las cosechas que tenían. Entonces, yo quiero mencionar, ¿verdad? Para vincular también con el tema de la pandemia y los impactos que tiene, mencionar rápidamente 3 impactos que para mí son los 3 principales impactos que esta pandemia está teniendo y que significan una amenaza o un riesgo de retroceso a los derechos humanos de las mujeres, ¿verdad? Sin duda alguna, durante esta pandemia y después, las mujeres vamos a ser más pobres o las mujeres van a ser más pobres. Digamos, se incrementa la pobreza en las mujeres. Muchas mujeres en este contexto han dejado de percibir ingresos o han recibido menos ingresos de los que tenían antes. Las microempresarias, por ejemplo, muchas de ellas han tenido, y pequeñas empresarias han tenido que cerrar sus negocios porque debido a la cuarentena les era imposible seguir realizando sus actividades productivas. Algunas han tenido la suerte de que se han podido reconvenir o reconvertir y poder seguir adelante, pero para la mayoría ha sido muy difícil. La Asamblea Legislativa aprobó el mes pasado, creo, o ya hace casi 2 meses, un fondo de crédito que va a estar en manos de Bandesal para el apoyo a las micro y pequeñas empresas, y este es un recurso muy importante, digamos, esta es una manera muy concreta de poder ofrecer apoyo al sector de las MIPYMES para que puedan salir adelante. Y esperamos que las condiciones que una política como esta y una legislación como esta, que es muy adecuada en un momento como el actual, pues no genere condiciones gravosas para las mujeres, que las mujeres puedan tener acceso real a esos recursos y que no hayan condiciones que vayan a limitar su acceso. Otro impacto que Morena mencionó y quisiera también destacarlo brevemente, el impacto sobre el cuidado, las labores de cuidado, que ya de por sí en su mayoría descansan sobre las espaldas de las mujeres en tiempos normales, aún más en tiempos de emergencia y de crisis como esta que estamos viviendo, más todavía. Los niños no están en la escuela, los niños están recibiendo clases en la casa, las mujeres, algunas están trabajando en la casa. Entonces, esas que pueden hacer teletrabajo, ¿verdad? Tienen que ver cómo resuelven el poder hacer su trabajo, el poder asegurar que sus niños reciban las clases o hagan las tareas que les mandan, el poder tener el acceso al internet para ellas y para sus niños, hacer el trabajo doméstico. Si tienen personas bajo su cuidado, personas con discapacidad, personas enfermas, personas mayores, esto lo hace más complicado todavía. Algunas que tenían apoyo externo ahora no lo pueden tener. En fin, todo el tema del cuidado es un tema muy complejo. Aprovecho para mencionar que Una Mujeres acaba de lanzar la semana pasada, justamente en conjunto con la CEPAL, un estudio regional sobre el tema de los cuidados y las políticas de cuidado, que es muy importante. Nosotras creemos que es fundamental y a manera de sugerencia, eso es algo que queremos y que ya hemos empezado a conversar con las autoridades en el país, es la necesidad de impulsar un sistema nacional de cuidado. Ya ha habido una propuesta que CEPAL apoyó de una política de cuidado y nosotros creemos que ahora hay que avanzar ya a un sistema concreto, ¿verdad? Que permita ofrecer el apoyo que las mujeres necesitan para el cuidado de menores, personas enfermas con discapacidad, etcétera.
porque esto es una responsabilidad social, no debe ser una responsabilidad exclusiva de las mujeres y que ellas sean las que tengan que resolver esto. Y por último, mencionar algo que también aquí veo en las preguntas y comentarios se ha destacado mucho, que es la violencia contra las mujeres. En periodos de crisis, de emergencia, de pandemia, el riesgo de la violencia contra las mujeres se incrementa, justamente por el riesgo del tiempo compartido en los hogares y todas las los problemas que esto genera, ¿verdad? Estas convivencias prolongadas en el hogar, en muchas, ¿verdad? Con muchas limitaciones, con muchas preocupaciones porque se han disminuido los ingresos, porque ya no hay dinero en la casa, porque ya no sabemos qué darle de comer, porque los chiquitos tienen que hacer la tarea, porque ya no tengo internet, porque se me cayó el internet, porque, o sea, una serie de factores que generan muchas tensiones que derivan en muchos casos en violencia contra las mujeres y las niñas. Así que digamos, desde mi perspectiva, son 3 de los principales riesgos. Podría seguir mencionando muchos otros, pero en el análisis que también hemos hecho nosotras, estos son 3 de los, digamos, principales impactos que la pandemia tiene sobre las mujeres y que a la vez representan un riesgo de retroceso en la agenda de sus derechos humanos, entonces en las cuales hay que poner una atención especial para evitar ese retroceso y más bien buscar mecanismos que permitan superar estas dificultades y que podamos avanzar en la igualdad sustantiva. A ver. Ok, sí, adelante Aline, solo que tiene su micrófono desactivado. No, hice mal. Bueno, quiero decir algo que es una preocupación grande mía. Yo temo la reconfiguración del poder. Bueno, nosotras fuimos ganando poder público. Ganamos la voz pública. Hoy tenemos una posibilidad realmente de llegar a la gente, de colocar nuestros temas, etc. Llegamos a instituciones públicas, a la academia, a diferentes, en los sindicatos, en todos lados, a construir poder. Pero temo mucho que salgamos como víctimas de esta pandemia y con pérdida de poder. Y eso, por eso les agradezco tanto a las compañeras peruanas que han logrado la paridad en plena pandemia. Entonces, de la manera más amplia, la paridad que es la igualdad en la representación política. Y es algo que está en la agenda desde hace mucho, ya son 9 países de la región que lo han conseguido, porque con ese riesgo realmente podemos ver, así como vimos en la pandemia, como hay un montón de cosas en las cuales se retrocedió de todos los programas que tenemos o estuvieron ausentes o se cercenaron algunas libertades, etcétera, en diversos lugares de la región. De la misma manera podemos ver que puedes quedar fuera del calendario electoral, de las discusiones parlamentarias, etcétera, todo lo que hace al poder institucional de las mujeres y a la agenda en el Estado. Entonces, para mí es fundamental que me parece que es lo que más nos podría hacer ver como pobrecitas, pero fuera del poder público. Y eso es algo que hay que evitar. Tenemos que fortalecer todo lo que puede ser políticas públicas incluyentes en todos los campos, atendiendo también cuestiones específicas de las mujeres. Eso. Muchísimas gracias a nuestras ponentes. Bueno, sabemos que la discusión es sumamente amplia y ha estado muy buena. Hemos tocado diferentes temas. Sin embargo, sí, perdón, Morena. Sí, yo quería, solo referirme a dónde encuentro el vínculo de la intervención de Ana Elena y del INE. A mí me parece que atender los problemas de este impacto de mayor pobreza o de mayor empobrecimiento, digamos, de las mujeres para procurar el acceso a los recursos, la necesidad de crear este sistema nacional de cuidados y de enfrentar este riesgo de incremento de violencia contra las mujeres y el riesgo también de quedar o de perder poder político tiene que ver
con el fortalecimiento de la institucionalidad. Entonces, yo creo que de la institucionalidad, en primer lugar, para atender los factores de desigualdad de las mujeres y para impulsar políticas que contribuyan a que se puedan enfrentar estos riesgos y estos desafíos. Y en el caso de El Salvador, creo que es materia urgente mirar al Instituto de Desarrollo Salvadoreño para las Mujeres, al ISDEMU. No puede ser que sea una institución no priorizada en este contexto. Tiene una responsabilidad enorme y de lo que valoramos en las organizaciones de mujeres, le ha faltado mucho para estar a la altura de enfrentar, digamos, los primeros impactos que ha generado la pandemia. Entonces, creo que este foro puede ser una oportunidad para llevar un mensaje al ISDEMU y cómo podemos hacer para que se fortalezca, para que retome los avances que se habían alcanzado y pueda desarrollarlos exponencialmente más, porque los desafíos hoy son más grandes. Hay otras instituciones también que han priorizado, digamos, la necesidad de priorizar la atención y la prevención de la pandemia, ha hecho que disminuyan recursos y digamos, asignaciones prioritarias a programas de atención en salud sexual y reproductiva. También ahí es urgente que el Ministerio de Salud retome estos programas. Solo un ejemplo de esto, a nivel, digamos, de una instancia no gubernamental, nosotras consultábamos con la ADS, con la Asociación Demográfica Salvadoreña, y para ellos este proceso ha significado la reducción de más o menos el 40% de algunos de sus servicios en este ámbito. Entonces veamos esto a nivel del Estado, esto es mucho mayor y esto genera necesidades urgentes de atender, solo por poner un ejemplo. Entonces creo que es importante. También tenemos la Unimujer en la policía, que son un mecanismo que junto a las sedes de Ciudad Mujer y a otras instancias del gobierno puede dar otra calidad de respuesta a las realidades de violencia que se están viviendo en este momento, junto con los tribunales especializados para atender situaciones de violencia y discriminación contra las mujeres. Entonces, pero creo que en el centro hay que poner a la entidad rectora. Hay una mirada y una urgente necesidad de revisar por qué está tan debilitada, por qué no está en este foro, por ejemplo. Es la instancia desde el Estado llamada a promover un balance también articulado de todos los ministerios con sus instancias creadas para la igualdad y la equidad de género. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Morena. Gracias, Ana Elena, Line. Ha sido muy enriquecedor el diálogo que hemos sostenido en esta mañana. Quiero agradecer los comentarios y preguntas. Lamentablemente, pues el tiempo no nos da para compartir todo lo que ustedes han estado compartiendo. Sin embargo, no quiero dejar de destacar que en los comentarios se ha planteado muchísimo la importancia de la fortaleza organizativa de nuestra región en cuanto a los movimientos de mujeres y feministas, en la coordinación, no solo pues en Beijing, sino pues en todo lo que significa la actividad en organismos internacionales. En ese sentido, quiero destacar el trabajo para la realización de este evento de la Oficina de Asuntos de Género de Cancillería, así como de la Universidad de El Salvador, para abrir espacios que son sumamente valiosos para continuar esta discusión, pero también para consolidar y fortalecer los feminismos. Creo que la incorporación de universidades acá y ver a tantos estudiantes universitarios también nos da mucha esperanza respecto a las condiciones que podemos seguir abonando para la transformación. Y bueno, para cerrar, quiero darle el espacio a la doctora Elizabeth Cubías, directora general de Desarrollo Social Integral del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien nos va a compartir una reflexión que recoge los principales temas que hemos abordado en esta mañana. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas
Buenos días a todas y todos. Es un gusto para mí estar aquí, pues, recopilando los insumos tan valiosos que han dado las ponentes con relación a las 6 preguntas que le fueron vertidas. Quiero decirles de que es un gran reto para mí, pues, tratar de hacer una reflexión, pero las ideas principales retomadas de las respuestas de las ponentes y también tomando algunos aspectos de las preguntas que están en el chat, puedo decir lo siguiente. Decir de que la conferencia de la mujer en 1994, la Conferencia Internacional de la Mujer, la 4ª conferencia, en 1995, fue un gran avance y algo trascendental para todas las mujeres. Y marcó un cambio para la igualdad y la equidad de género. Y estamos 25 años después evaluando sus avances y retos. Es importante ver que cada uno de nuestros países ha avanzado, pero se presentan retos constantes que ustedes lo han oído hablar. Dentro de los temas importantes que se lucharon por establecer en la conferencia mundial, el tema de la reafirmación de los derechos de las mujeres como derechos humanos fue vital, ya que veníamos de la conferencia de Viena, donde había un reconocimiento, pero aquí fue reafirmar y fue el punto de partida. Además de buscar el abordaje integral de los principios de igualdad y no discriminación en los temas que se identificaron en las diferentes áreas, como eran y mencionaron pobreza, economía, violencia, participación política. Y se insistió en la asignación de recursos para lograr la implementación de la plataforma de Beijing, centrándose en la creación de los mecanismos de adelanto para la mujer de alto nivel, lo cual ya habíamos visto que habían oficinas, pero no tenían la misma posición. Y por último, también tener presente que tuvieron oposición y fue una oposición férrea de un sector conservador religioso y desnaturalizando la labor de la conferencia con una manipulación de la información en donde todo se centraba en la aprobación del derecho al aborto, lo cual era falso. Lo que se hizo fue un reconocimiento integral de todos los derechos de las mujeres, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos. Si avanzamos, también vemos la importancia de crear una entidad internacional en el seno de Naciones Unidas dedicado a los derechos de las mujeres y hoy en día pues vemos como un resultado final satisfactorio la creación de ONU Mujeres. Ahora, en cuanto al papel de la academia, sabemos que ellas participaron, fueron un movimiento que estuvieron acompañando a las delegaciones de gobierno y también a los movimientos feministas. Fueron un apoyo para poder entender de la academia lo que estaba pasando y hacer una férrea oposición al sector conservador religioso que quería pues desnaturalizar todos estos movimientos. El gran aporte de la academia fue buscar reestructurar el pensamiento feminista, es decir, trabajar desde la academia en mostrar que era una ciencia, es decir, demostrar la capacidad explicativa de la igualdad de género en lo público y en lo privado, lo cual implicaba pues reconocer en los espacios de reconstrucción del pensamiento los estudios feministas y de género, es decir, no ser como una ideología, sino ser una ciencia. Ahora, desde el punto de vista del balance de la realidad de nuestras mujeres, desde 1995 a la fecha en el 2020, se mencionaron dos campos, dos reconocimientos claros. Uno, que hay un reconocimiento de la desigualdad de hombres y mujeres, tanto en el ámbito público y privado, y el Estado, pues, es el responsable de esto y lo reconoce. Y por otra, avances en la propia subjetividad de las mujeres, donde se van a ver reconocidas como sujetas de derecho y van a luchar por sus derechos dentro de movimientos establecidos. Ahora, si nosotros vamos avanzando en esto,
vamos a ver de que siempre ha habido una oposición y que tanto internacional como nacionalmente, y tenemos que ver cómo superamos eso desde la academia. Ahora, como retos, se mencionan que es necesario pues tener avances institucionales reales, una voluntad política para trascender a un verdadero reconocimiento de los derechos a través de esa interlocución con todas las instituciones públicas. También las mujeres como ciudadanas deben elevar sus demandas y dentro de su misma diversidad proponer sus iniciativas para que sean reconocidas. Y los retos que presenta la pandemia es que puede haber un reconocimiento, un vaciamiento del contenido de los derechos. Ya lo mencionaron por última vez aquí hace poco en los chats, lo mencionó Line, el riesgo que se nos coloque como víctimas de la pandemia y podamos perder ciudadanía y perder los espacios ganados y confinarnos al espacio privado, al espacio de los cuidados. Y eso realmente es preocupante porque pone en peligro nuestras libertades y la misma democracia en nuestro país. Entonces, tenemos que combatir esas ideas. Por otro lado, entre los avances ya a nivel general, podemos decir de que se requiere ya actualmente un reconocimiento que hay que trascender del reconocimiento de plano formal al plano sustantivo, es decir, pasar de la igualdad formal a la igualdad sustantiva. Y esto implica siempre partir de lo formal con reconocimiento de instrumentos internacionales y aprobación de una nueva legislación, y implicaría, por un lado, ratificar o adherirnos al protocolo de la CEDAW, que es una deuda que tenemos, el principal mecanismo de protección de derechos humanos que tienen las mujeres y no somos parte. El otro reto es vincular la agenda de Beijing, su plan de acción, con la Agenda 2030, con los objetivos, ya que el objetivo número 5 es el de la igualdad de género, y tenemos que hacer esa concordancia. A nivel nacional hay una serie hay una serie de retos que se mencionaron, como incorporar el presupuesto de género. Sí hemos avanzado con el presupuesto etiquetado, pero debemos de tener un presupuesto de género, dar a conocer a toda la población el marco jurídico internacional y mejorar la articulación con todas las instituciones para que el tema de mujeres no solo sea del IDEMO, sino de todas las instituciones y puedan priorizar esas acciones con presupuestos claros. Creo que tenemos un gran reto. Morena hizo todo un gran listado de todas las necesidades que tenemos, pero creo que puedo resumir en que debemos de contar con una institucionalidad fuerte, de alto nivel de la mujer, de un mecanismo de adelanto de la mujer fuerte, con una legislación adecuada, con las políticas y el presupuesto adecuado, con la debida articulación con otras instituciones nacionales, para que el tema de mujeres trascienda del ámbito de las mujeres y sea colocado en el ámbito nacional. Y hoy en día ese fortalecimiento se hace más necesario porque el IDEMO debe de ser ese ente rector entre las políticas ante los efectos de la pandemia, para buscar el reposicionamiento en estos momentos de lo que es la mujer salvadoreña en todos los espacios públicos y privados. Esa es mi reflexión. Si se me ha quedado algo, pues es lo que puedo hacer en 5 minutos. De lo contrario, pues ustedes con todo el gusto pueden ampliar para poder profundizar en algo que ustedes consideren que es necesario recalcar. Gracias. Gracias a ustedes. Felicitaciones también por el evento. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Un aplauso realmente. Muchas gracias. Gracias.